Hans, Burble y Antlit. ¡Chicos, son geniales! Tengo una duda acerca de ustedes. ¿Son hermanos o acaso solo son amigos? Es todo por mi parte. Espero me den sus respuestas y amo esta serie tanto como a la creadora. Somos amigos. Crepa, ¿por qué quieres incluir a Splendorman al grupo? Porque tiene un gran corazón. Además, los niños lo aman. Brillo, ¿por qué brillas? Porque tengo este bastón que me da sabiduría y mucho poder. Splendorman, ¿piensas decirles en algún momento que eres de un origen creepypasta? Porque confían en ti. ¿No sería bueno? ¿Decirnos qué? Nada. No creo que sea importante. Splendorman, ¿te gusta Crepa? Crepa es solo mi amiga. Crepa, ¿sientes algo por Splendorman? ¡Saludos! Pues... creo que es genial. Brillo, ¿quién te creó? ¡Saludos! Para Splendorman, ¿desde qué edad descubriste tu talento para hacer felices a los demás? Desde muy joven, mucho antes de que pasara todo esto. Crepa, ¿qué edad tenías cuando te volviste Happy Pasta? En mi otra vida, era muy joven. Cuando me enteré que me quedaban solo 2 semanas de vida, apenas tenía 18 años, y ahí fue cuando se me apareció Brillo y me convirtió en lo que soy ahora. ¿Cuál es la razón que los une tanto a ser un equipo? Pues verás, aquí en Happy City tenemos un medidor de acciones buenas que tenemos que mantener lo más alto que podamos para que la buena energía de esta ciudad nos proteja del mal. Pero también tenemos un medidor individual. Brillo da recompensa a los 3 que más alto tengan este medidor. Estar en un equipo nos favorece, porque podemos subir el medidor con más facilidad. ¿Cuándo mostrarán la cara de Brillo sin luz? Nunca. ¿Qué poderes tienes, Brillo? Tengo bastantes de los que no puedo contarles, pero uno de ellos es convertir a cualquier humano en Hab, criaturas inmortales de otra dimensión. Pero tener este bastón también implica riesgos. Pregunta para Brillo. ¿Conoces a los creepypasta? ¡Wow! No sabía que iba a ser tan solicitado. Sí, conozco a los creepypastas. Son una de las criaturas que pueden quitarnos nuestra inmortalidad. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Para Brillo, si hay alguien malo que entra a su mundo e intenta atacarlos, aunque eso es improbable, ¿tienen alguna forma de defenderse? La energía buena de este lugar nos protege, pero hace mucho tiempo una criatura entró aquí y fue todo un caos. No queremos recordar ese día y tampoco queremos que vuelva a suceder. Ahora estamos más preparados. ¡Estuvo genial! Aquí mis preguntas. Splendorman, ¿cómo te sientes al ser parte de ellos? Pues genial. Me recuerda a mis tiempos como humano, cuando pertenecía a un grupo de animadores. ¿Podría ser mi amigo? ¡Claro! Pregunta, ¿el perro va a salir como super perro? ¿Qué hago yo aquí? Oh, bueno, mejor mi pregunta. Pregunta para Brillo. ¿Los demonios como yo saben sobre la existencia de los creepypastas? Pues lamentablemente sí, y eso nos hace más vulnerables. Pregunta para todos. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 200 años. Yo solo 20. Yo 50. Yo soy uno de los primeros Habs. Tengo 567 años. Y yo tengo 10 años desde que me convertí. Brillo, ¿por qué hacer a los niños felices en específico? ¿Qué ganas con hacerlos felices? Para equilibrar el mundo, hay tanta maldad que alguien tenía que hacerse responsable por hacer el bien. Pregunta para todos. ¿Cuál es su color favorito? Celeste. ¡Rojo! Verde. ¡Fucsia! ¿Rosa? Amarillo. Hola, mis preguntas son, Crepa, ¿te gusta jugar con los niños? ¡Sí! Hanks, ¿sabes tocar la trompeta? No. Burble, ¿te gustan las películas de terror? Pues no, en realidad aburren. Todo es aburrido. Antly, ¿ese perrito blanco es tuyo? ¿Y cómo se llama? Es Pepita. Dibujas muy bien. Bye. Salúdame en tu video. Yo no estaba invitada a preguntas y respuestas, pero... ¡Olis! ¿Por qué Burble tiene la piel verde y el resto normal? No quería decirlo en público, pero... pues... no me baño. Para Brillo, ¿por qué te llamas Brillo? Pues porque brillo. Splendorman, ¿nunca le has hablado a Crepa que tienes un hermano asesino de niños? No, claro que no. Se infartaría. Burbur, ¿sos alienígena? Porque te pareces. ¡Un beso! No, ya dije que no me baño. Alto, alto, alto. Si
Si Brillo ve el capítulo, ¿significa que nosotros somos Brillo?